Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando ahora con Carlos Eduardo Albornoz. Él es presidente de FEDENAGA. Buenas tardes, bienvenido. Gusto acompañarles, gracias por la oportunidad. Bueno, como comentaba antes de irnos a la pausa, quedó pendiente el anuncio en el ajuste del precio de la carne por parte del Ejecutivo Nacional hace ya más de 2 semanas, que se dijo se iba a anunciar y hasta el momento se desconoce. Quisiera consultarle usted, como representante de FEDENAGA, si han tenido algún tipo de conversación con el Ejecutivo Nacional, si se les ha expresado de alguna manera cómo va a quedar esto. Sí, fíjate, lo primero que tenemos que comentar es que el mercado, al igual que la leche, específicamente el caso de las hortalizas, son un mercado perfecto, ¿no? Y tú te das cuenta cuando, por lo menos en las épocas de invierno, donde mejora mucho la oferta de forraje, te das cuenta que prácticamente en los meses de mayo, el pico del precio de la carne tocaba, bueno, históricos, ¿no? Habían sitios donde se conseguía hasta en 5.000 bolívares. Ya hay algunas zonas rurales donde el kilogramo de carne se ha ajustado por sí misma y ha alcanzado entre los 2.600 y los 3.500 bolívares. Claro, hay gente que realmente comete abuso, pero son casos muy específicos. Lo que realmente ocurre es que aquí hay una estructura de costos que lamentablemente obedece a un espiral inflacionario, bueno, absolutamente histórico. Nunca había ocurrido lo que ha ocurrido con el tema de las estructuras de costos y la inflación en Venezuela. Y por supuesto, lo más dramático, que aunque tenemos la carne más barata de toda Latinoamérica, apenas 0,8 centavos de dólar, en comparación con el 1,70 que cuesta en Colombia, o el 3,2 que cuesta en los Estados Unidos, somos 6 veces más baratos que en los Estados Unidos, prácticamente menos de la mitad del precio de Colombia. Ustedes, los consumidores, no pueden comprarla porque simplemente el poder adquisitivo está destruido. Ahora, en estas condiciones estaríamos hablando de que el precio de la carne se reguló solo, bueno, sin que interviniesen las partes. Se autorregula igual que el precio de la leche. Tú te das cuenta que el precio que estabas comprando el kilogramo de queso blanco duro, que es el de mayor consumo a nivel nacional, costaba menos hace 1 mes y medio, 2 meses. Igual ha sucedido un poco con el tema de la carne, que ha ido regulándose por sí misma. El gran competidor de la carne es el producto importado, la propia carne importada, que en el 2013 llegó hasta a ocupar más del 60% del consumo. Y, por supuesto, el tema del pollo. En el momento en que cae dramáticamente la siembra de maíz y no tenemos siembra de soya, ves que hay poca oferta de pollo y eso hizo que la carne elevara su precio de manera inmediata. Ahora, quiero permitirme... ¿Qué se recuperó en estas áreas para que... La oferta forrajera por las lluvias. Crecieron los pastos, se reverdecieron los campos venezolanos, hubo mucho mayor oferta forrajera, los animales llegaron a término, llegaron a los centros de beneficio, hubo más matanzas, entonces eso regula de manera automática. Ese es el mejor ejemplo de que realmente un mercado sano es lo que realmente ustedes necesitan para poder tener más accesibilidad a los bienes y servicios. ¿En cuánto debe estar entonces en este momento 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo? Porque vimos que bajó el precio, pero nadie lo terminó de informar. Te comento, lo dramático es que nuestros costos, por ejemplo, un bulto de arroz para nuestro personal cuesta sobre los 40.000 bolívares. Eso no ocurre en Colombia. Ese mismo bulto de arroz en Colombia cuesta más o menos unos 22.000, 23.000 bolívares, casi la mitad. Nuestros precios se han ido dolarizando poco a poco y nuestra carne, por ejemplo, cuesta la mitad de lo que cuesta en Colombia. Entonces, cuando tú revisas eso, lo que realmente nos deja es en cierta indefensión. Hay un grado altísimo de compromiso del sector agropecuario venezolano, pero bien obedece, por supuesto, a los parámetros económicos que regulan toda nuestra actividad. En estas condiciones, ¿no se podría entonces determinar un precio fijo para el tema de la carne? Veo que te preocupa mucho el tema de la carne, me preocupa el precio de la carne, me preocupa el precio del pollo, porque si el Ejecutivo Nacional señala que va a anunciar cosas y además se establecen estructuras de costo y durante más de 1 año han estado sometidos a entregarlas para fijar los precios o no, igual en la calle se veían los precios que estaban, ¿por qué ahora que bajó nadie lo anuncia ni lo explica? Fíjate, Mariana, tú sabes lo que es realmente preocupante, que el poder adquisitivo del venezolano esté en un nivel paupérrimo. ¿Sabes qué debe preocuparnos? Por ejemplo, el anuncio que se hizo ayer sobre un decreto de soberanía alimentaria que expresa de manera textual en el artículo 7 lo siguiente: el Comando para el Abastecimiento Soberano podrá establecer a cargo de determinadas categorías de sujetos de las cadenas productivas y de distribución de los rubros señalados en el artículo 1 de este decreto la obligación de vender a determinadas empresas u otros entes estatales el porcentaje de su producción, de la producción nacional, de nuestra producción, que sea necesario, con los requisitos y condiciones que establecen previamente mediante resolución.
o fueran acordados mediante convenios de conformidad con el decreto con rango, valor y fuerza de precio justo. Pero escucha esto último, de precio justo. Tú te imaginas, imagínate la distorsión de la ley de precio justo es de tal magnitud que aquí entonces este decreto trata de tomar una parte de nuestra producción para ajustarle a los precios justos. Eso significa que no hay nada más injusto que la ley de precios justos, no hay nada más distorsionado. Por eso mi preocupación por el precio. Claro, y entonces, Mariana, aquí el tema, la forma de nosotros poder regular el precio realmente es con producción nacional, con lo hecho en Venezuela, con lo que hemos defendido los productores venezolanos. Y quiero comentarte, quiero participarle a toda la colectividad, que nosotros realizamos estos últimos 3 meses 10 plenos a lo largo y ancho de todas las cuencas agropecuarias de Venezuela, con multitudinarias jornadas de acompañamiento de los productores. Lo primero que los productores agropecuarios se comprometieron fue acompañar al consumidor nacional. Y ya estamos activando en distintas partes del país lo que hemos llamado el Plan Solidaridad. Bienvenido este artículo, si fuese entonces que la militarización del tema de los bienes y servicios, sobre todo con el tema de la producción nacional, viene de parte realmente de un acompañamiento para nosotros poder impulsar este tipo de planes. Ahora, si lo que por el contrario, lo que intentan es de una confiscación disimulada de lo que estamos produciendo, que no es solo nuestro, es de nuestros trabajadores, de nuestras familias y principalmente de los consumidores, nosotros no vamos a permitir que se confisquen los alimentos producidos en Venezuela para politizarlo, para utilizarlo como herramienta ideológica y como tema electoral. Yo quiero que estemos muy claros en eso porque nuestra voluntad real es de colaborar, más no de someternos por la voluntad de partidos políticos e ideologías. Además de esto, usted señalaba que el precio de la carne también se había visto afectado por la cantidad de carne importada que llegaba al país. Debemos recordar que quien importaba la carne era el Estado. Sí, en buena parte, también lo hicieron los privados, ¿no? Pero buena parte venía por el sector privado, por el sector público. Y la leche. Y además la leche. Ahora, estos precios en este momento han caído. Como usted señala, hay un ajuste en estas tarifas porque hay un mejor desempeño en lo que es el sector productivo. ¿Cómo está el tema de la oferta de ganado en pie, de toda esta situación que también se había visto afectada recientemente? Déjame comentarte el tema de la leche de manera específica. Ciertamente, la importación de leche, específicamente de Brasil, en el primer semestre del año 2016, cayó prácticamente un 70%. Lo que es lamentable es que mientras el precio de la leche, y yo tengo aquí también los datos, te los puedo enviar y lo vamos a colocar seguramente en su momento en nuestra página web. También esta semana se iba a dar una reunión por esto. Sí, cuesta a nivel nacional, a nivel internacional aproximadamente unos $2.200 la tonelada. Venezuela lo pagó en 5.780 dólares la tonelada. O sea, un sobreprecio de $3.000 la tonelada. Eso significa que allí nosotros hicimos un gasto enorme en algo que pudimos haberlo reinvertido en maquinarias, equipamientos, insumos, en lo que te hemos venido demandando todos los líderes del sector agrícola nacional. Creo que aquí realmente adolecemos de políticas públicas, aquí creo que llegó el momento, la seria responsabilidad del empresariado nacional, de llamar las cosas por su nombre, de solicitar, acompañemos un conjunto de medidas que accionen los mecanismos constitucionales para cambiar los funcionarios públicos que generan las políticas públicas que están ocasionando una de las páginas más lamentables que hemos vivido los venezolanos. Entonces, nuestro llamado es al empresariado nacional, acompañemos los mecanismos constitucionales, electorales, para tratar de cambiar a los funcionarios que lamentablemente se están colocando de espaldas al país y que hoy tienen a los consumidores venezolanos en una lamentable situación. A propósito del tema que estamos tratando, un usuario en Twitter y televidente nos comenta que no podemos compararnos con Colombia porque nuestro sueldo a nivel de dólar, debemos recordar que tenemos una política cambiaria que lo establece de esta manera, no puede compararse con lo que son los salarios de Colombia. Es injusto, lo más dramático son los salarios de Colombia, de Venezuela. En Colombia el sueldo mínimo son 200 y tantos dólares, en Venezuela son 30 y pico de dólares. Por eso que yo te digo que el problema realmente no es el precio de la carne, sino realmente lo que está golpeando en Venezuela, lo que
no permite que ustedes tengan acceso a los alimentos, a los bienes y servicios, es el poco sueldo que ustedes ganan lamentablemente. Entonces esto quiere decir que lo que se está viendo en el mercado es producto de que la naturaleza nos favoreció en este momento y ayudó Y nos va a que ayudar, esto y nos va a ayudar mejorara. Mariana, más o menos hasta septiembre, octubre. Lo que yo te puedo garantizar ¿Y cuál aquí... entonces tendrían que ser las medidas a partir de octubre, cuando esto ya no va a ser igual? Fíjate, tenemos un ciclo norte-invierno que ya está prácticamente cerrando, aquí se produce el 80%, se siembra, se trata de producir el 80% de los alimentos que se tienen en Venezuela a partir de mayo hasta más o menos septiembre, octubre. A partir de allí vamos a ver cuál es la realidad. La realidad es que para nosotros poder abatir el abastecimiento necesitaríamos más de 8.500 millones de dólares para importar alimentos, pero necesitaríamos también más de 4.500 millones para invertir en equipos, maquinarias, tecnología, bienes y servicios, traerlos. Tendríamos que tratar de crear una sobreoferta para calmar la ansiedad, la angustia que viven los consumidores. Ello costaría más o menos unos 1.300 millones de dólares. Además, habría que pagarle a los proveedores que se le adeudan cerca de 3.300 millones de dólares. Eso significa que necesitaríamos cerca de 17.000 millones de dólares en los próximos 12 meses para abatir el tema del desabastecimiento. Eso significa que si no vamos a organismos internacionales, nosotros no vamos a poder resolver el tema del abastecimiento a tratar de hacernos con financiamiento. ¿Fue comunicado esto al Ejecutivo Nacional? Bueno, nosotros hemos hecho todas las propuestas y utilizamos los medios. No hemos tenido la oportunidad de conversar en persona con el ministro de Agricultura y Tierra. Lamentablemente, aún no nos ha recibido. Le agradezco habernos acompañado No, la gracias a tarde ustedes. de hoy en Noticias Globo Visión Economía. Era Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA.